noches a todos y todas los que nos están escuchando por el canal de YouTube de la Universidad Abierta y a Distancia. Vamos a continuar con el segundo panel del segundo día de este seminario latinoamericano de investigación sobre justicia social y educativa, nuevas y viejas desigualdades, disputar otros proyectos de Estado-Nación, así lo hemos titulado, este evento organizado por varias universidades de Argentina, de Brasil, de Colombia y de Chile. Este panel está a cargo, lo coordina la Universidad Nacional de Río Negro. Yo me llamo Soledad Bercelino y soy docente e investigadora de esa universidad. Este panel lo hemos titulado La educación superior en la encrucijada, el goce de un derecho humano universal en un mundo cada vez más desigual. Queremos discutir en este panel y en este evento donde la pregunta es en torno a la justicia social y educativa y a cómo lograrla en un contexto de viejas y nuevas desigualdades que además se han profundizado en los últimos tiempos. Queremos discutir a la educación superior, ¿sí? La declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior, organizada por la UNESCO en Cartagena de Indias en el año 2008, estableció por primera vez en nuestra historia que la educación superior es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. Esa declaración, como ustedes saben, establece un cambio decisivo en los modos en que las universidades o las instituciones de educación superior nos pensamos y somos pensadas, ¿no? Y ahora tenemos que empezar a repensarnos como instituciones encargadas de garantizar lo que por primera vez puede pensarse como un derecho que es o que tiene que ser para todos y todas. Este nuevo cuadro cultural que abre esta declaración internacional modifica o implica un conjunto de sentidos y compromisos compartidos en torno a la educación superior y nos hace ampliar nuestro campo de visión, hace ampliar nuestra posibilidad, la posibilidad de visibilizar y la posibilidad de decir en las instituciones. Ahora podemos ver y nominar a grandes sectores sociales que históricamente estaban, pero no veíamos, ¿no? No los consideramos como sujetos de la educación superior, pues el formato, la gramática de la universidad o de las instituciones de educación superior nos impedía verlos. Los llamados nuevas estudiantes, ¿no? Estudiantes de primera generación, mujeres, estudiantes trabajadores y trabajadoras, personas con discapacidad, personas pertenecientes a pueblos indígenas, negros, gitanos, jóvenes rurales, jóvenes migrantes, personas con cargas de cuidados, personas LGBTI+, personas sin edad teórica para ingresar a la universidad y un largo etcétera, ¿sí? De reificaciones de la diferencia de aspirantes que quedaban ahí a la puerta de la universidad. Bueno, este panel, que ya vamos a arrancar, propone generar un espacio para el análisis crítico, no solo de las políticas, sino también de las estrategias y las prácticas institucionales desarrolladas por organizaciones de educación superior en Argentina frente a esta problemática. Y a la vez nos interesa particularmente recuperar experiencias y soluciones creativas, imaginativas y o prácticas que se han llevado a cabo. Nos acompañan en este panel tres académicos que se caracterizan no solo por la rigurosidad y la agudeza de su trabajo académico, que se expresa en sus nutridos currículums, sino también tienen la particularidad, el profesor Carlos Pérez Racetti, la doctora Viviana Mankowski y la doctora Viviana Misisquia, de ser académicas y un académico comprometidos con la gestión y con el acompañamiento a docentes, estudiantes en la implementación de políticas. Ellos no solo vienen a hablar de su trabajo académico, sino que vienen a hablar también de su experiencia en distintos lugares de gestión en donde han procurado o están procurando que otra universidad sea posible. Pero además el panel tiene como plato fuerte, porque tenemos el honor de contar con una estudiante, Guadalupe Calió, que ha sido protagonista ella misma de una estrategia particular que ha desarrollado la Universidad de Río Negro, de una adecuación, reforma, ajuste, estrategia podemos decir, de ajuste curricular o de propuesta curricular, pues ella es estudiante de la diplomatura orientada en proyección visual en la Universidad Nacional de Río Negro. Y Guadalupe nos va a contar
sobre esa experiencia en la universidad. Y también, junto a Guadalupe, vamos a contar con la presentación sobre esa experiencia de la profesora Natalia Wissoski, que es otra actora fundamental en esta experiencia, porque ella es asistente pedagógica y ha acompañado a Guadalupe en esta experiencia novedosa, innovadora. Es decir, es un panel que promete articular o juntar, poner en diálogo la reflexión teórica, sistemática y rigurosa con la reflexión sobre la gestión y con la reflexión sobre las prácticas efectivas. Bueno, sin mucho más, voy a dar paso al primer expositor. El primer expositor es el profesor Carlos Pérez Racetti. Brevemente lo presento. Carlos es profesor investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en Argentina, de la cual fue rector. Dirige posgrados en educación superior en la Universidad Nacional de José C. Paz y en la Universidad Gastón Dachari. Participa del grupo de expertos de la Red Iberoamericana de Indicadores de Educación Superior, Red Índices, que coordinó desde su formación en 2015 hasta el 2019. Carlos tiene mucha experiencia en tareas de gestión, ha trabajado tanto en la Secretaría de Políticas Universitarias como en la CONIAU, en los Ministerios de Defensa y Seguridad. Ha realizado múltiples publicaciones, dictado conferencias y cursos de posgrado en universidades argentinas y de Latinoamérica, siempre sobre temas de educación superior y en particular sobre cuestiones vinculadas a planificación y a diseños institucionales. La conferencia de Carlos se titula Diseños institucionales e inclusión en el nivel superior, entre la masificación y la planificación del sistema educativo. Sin más, los dejo con Carlos. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Es un gusto, un honor para mí estar en este encuentro y en este panel, el que he sido invitado porque me parece que soy el único que no pertenece a la Universidad de Río Negro, aunque me siento muy amigo de esa universidad porque tengo allí varios amigos antiguos y algunas amigas modernas, como el caso de Soledad, etcétera, es decir, más nuevas, en la amistad conmigo. Bueno, no, sí, recién escuchaba el nombre de mi ponencia y parecía muy pretenciosa. Voy a tratar de hacerle honor, pero no creo que se pueda tanto. Es decir, si nos ponemos en esa posición de la que partió Soledad recién, que es el lugar de la educación superior como derecho, y parafraseando un poco a Eduardo Vinesi, que ha sido uno de los que más ha escrito sobre este concepto, digamos, que rompió de algún modo sorpresivamente, bueno, sorpresivamente no tanto, hay algunos antecedentes, incluso en Argentina, en la reunión de vaquerías del CIN, donde se adelantó esta idea, ¿no? Y hay algunos otros antecedentes también, pero quiero decir, si tomamos las declaraciones de derechos humanos, tanto las que tienen que ver con América Latina, etc., encontramos que cuando se llega a la educación superior, siempre hay algún apartado. Es decir, el derecho a la educación está claro para la educación básica, y a veces un poco más, extendiéndola hasta los 15 años, pero cuando se llega a la educación superior, bueno, sí, que todo el mundo tenga derecho en la medida de sus capacidades, posibilidades, es decir, ya el tema de que el Estado debe garantizarla se corre. Tanto es así que la Declaración de Cartagena, que en 2008 era una reunión preliminar, preparatoria para la reunión mundial de París de 2009, no logró que esa postura se impusiera en París. Es decir, en el mundo prevaleció la idea de que no se tiene que avanzar sobre este derecho, sobre conceptualizar este derecho, porque en muchos lugares la educación superior es una mercancía. Y en la medida que es una mercancía, es un bien que no puede estar disponible para todo el mundo, garantizado por el Estado, gratuitamente. ¿Bien? Así que, poniéndonos en este lugar de los derechos, que es el lugar de la igualdad, lo que yo quiero hablar es de un problema que aparece para garantizar de parte del Estado y de las instituciones
universitarias, que ya sean públicas o privadas, por lo menos en el marco normativo de nuestro país, pero en general en toda Latinoamérica, porque en toda Latinoamérica las universidades cumplen un rol en nombre del Estado, incluso cuando son pagas, etcétera, porque dan títulos que tienen reconocimiento oficial, porque son instituciones avaladas por el Estado, etcétera, etcétera. Mejor o peor, eso se cumple en todos nuestros países. No así, hay otros criterios en el mundo anglosajón, pero entre nosotros sí. Entonces, esta garantía, ¿cómo la cumplimos si de golpe, y voy a dar datos de Argentina que los tengo y que son interesantes, en el informe de síntesis estadística de 2019-2020 que el Ministerio de Educación, la Dirección de Información Universitaria publicó, por primera vez aparecen algunos datos, algunos indicadores que se construyen a partir de una novedad de nuestras estadísticas argentinas. Otros países, Colombia por ejemplo, hace tiempo que tienen estadísticas con datos nominales. Pero en el caso nuestro solo teníamos estadísticas que eran números. Decíamos, nuevos inscriptos, tantos, bien, esos eran números, no eran personas. Por lo tanto, no sabíamos cuándo un estudiante se notaba en dos carreras o cuando después dejaba de estudiar en una porque decidía quedarse solo con la otra, o cuando un estudiante cambiaba de una carrera a otra carrera. Y no teníamos entonces un buen dato respecto de aquellos que dejan de estudiar. Ahora sí lo tenemos. ¿Qué nos dice este informe? Que además, como es optimista, no habla de los que dejan de estudiar, sino de los que siguen estudiando. Lo que nos dice es que de 2018 a 2019, en las universidades estatales, el 62,3% de los estudiantes se reinscribieron y continuaron estudios. En las privadas es un poco menos. Esto es un dato que puede parecer novedoso. Está bien que dentro de lo catastrófico que han sido todos estos últimos años en lo económico, 2018 fue especialmente catastrófico y eso puede explicarlo. El número es 59,3 continuaron en las privadas. Dándolo vuelta, nos queda que dejaron de estudiar en las públicas 37,7%. Ese número para mí es menor de lo que estábamos pensando que existía. Podemos saber por qué ese número se achicó. Pero lo más importante es que sigue siendo importante. Es decir, 37,7% de alumnos que quisieron estudiar y dejaron de estudiar son algo que debe preocuparnos si estamos pensando, y acá te retomo a Rinés justamente en un libro Universidad y Democracia que estaba leyendo ahora, alumnos que son todos iguales quiere decir que tienen el mismo derecho, pero además que todos son intelectualmente iguales frente a la posibilidad de estudio superior. Y eso se lo tenemos que reconocer. Es decir, eso nos cuesta a veces más a los profesores de la universidad, incluso a los que hemos sido profesores de la universidad en primer año mucho tiempo, aceptarlo. No es un problema de inteligencia en el acceso, es un problema de una cantidad de otros factores que dificultan las cosas, y una parte de esos factores son propios de la universidad. Es decir, son propios de los estudios superiores. No vienen del secundario, como todo el tiempo estamos diciendo, sacándonos la responsabilidad. No tengo cuento una anécdota ahora porque ya pasó tanto tiempo que debe haber prescrito. Pero hubo un momento en 2003, 2004 que alguien en la Secretaría de Políticas Universitarias, yo estaba ahí, sé seguro quién lo hizo, un asesor coló para la prensa una información sobre la cantidad de egresados en carreras, en muchas especialidades, pero especialmente en carreras de ingeniería, donde la cantidad de egresados era bajísima. Y encima, esos datos, en esa época, sin tener datos nominales, lo cual técnicamente no es muy apropiado, pero sí lo proyectaba respecto de la cantidad de inscriptos 5 años antes, es decir, la duración teórica de la carrera. Bueno, había una carrera que tenía de egreso un 3,8% de los estudiantes, es decir, un poco menos de 4 estudiantes de cada 100 se recibían. ¿Qué pasó? Una vez tuve la oportunidad de que una periodista que había publicado eso me compartiera una carta que había recibido de un decano, del decano de esa carrera. ¿Qué decía el decano? A ver, ese dato no es cierto, porque en realidad, primer año no es responsabilidad de la universidad.
Es decir, los alumnos que dejan de estudiar en primer año es un problema del secundario, es un problema de que se equivocaron de carrera, es un problema de sus capacidades, no es un problema de la universidad. No me acuerdo cuál era el argumento respecto de los alumnos del segundo año, pero lo que él decía es que para hacer el porcentaje, la tasa de egreso había que calcular de tercer año para arriba. Bueno, no necesito aclarar que esto es escandaloso, pero lo peor de eso es que no nos hacemos cargo como institución de una responsabilidad que tenemos. Y la responsabilidad que tenemos, especialmente en las universidades públicas, es hacer todo lo posible, que para eso manejamos los aspectos técnicos necesarios, y si no tenemos que desarrollarlos, para eso somos universidad, para garantizar que la mayor parte de los alumnos, y si es posible todos los alumnos que quieren estudiar, es decir, que por eso ingresan, por eso se acercan a la universidad, ingresen, puedan prosperar dentro de la universidad y se puedan recibir, además habiendo aprendido mucho y bien. Es decir, este es el punto. Bueno, para esto, como tengo acá el reloj, me estoy dando cuenta que se me escapa el tiempo, una cosa que yo planteo es que no es una novedad tampoco, es que deberíamos trabajar sobre los primeros años. Es decir, deberíamos tener una gestión especial para los primeros años. Deberíamos tratar de dar respuestas a las problemáticas especiales que existen en los primeros años y que todo el mundo reconoce. Es decir, cambiar del secundario a la universidad, incluso si el egresado del secundario lo es con un capital simbólico familiar importantísimo y de un secundario muy bueno y bla, 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 es cambiar de un montón de cuestiones. Es decir, es cambiar de modo de estudio, cambiar de compañeros, cambiar de ambiente, cambiar, en fin, una cantidad de cosas son distintas. Son otros lenguajes, es decir, los lenguajes específicos de las disciplinas, etcétera, etcétera. Eso ya es un cambio para cualquiera. Imagínense si además le sumamos otras dificultades que muchas veces están. Qué sé yo, una vez me acuerdo que me habían compartido un audio de, típico de ese profesor que dice, bueno, el primer día de clase, primer año, en esta materia se recibe el 30%, les aviso, es decir, se aprueba el 30%, y eso pasa siempre. Lo peor de todo es que ese profesor ajusta a su criterio de calidad ese 30%, aunque los alumnos mejoren. Es decir, los alumnos mejoran y como me preocupo por la calidad, y la calidad no estaría estando bien si de golpe el 40% está aprobando, el profesor sin darse cuenta va ajustando. Eso para darse razón a sí mismo, que, a una hipótesis que es delirante. Es decir, que es totalmente ridícula y que parte de la base de que solo es bueno aquello que pocos pueden resolver. Bien, trabajar entonces sobre la especificidad de los primeros años exige una gestión curricular propia. Exige, además de una gestión curricular propia, profesores adecuados. Los mejores profesores, por supuesto, pero además profesores que tengan la disposición para trabajar con gente que está en esa situación de transición, con estudiantes que están en esa situación de transición. Además, la expansión de la educación superior en los últimos años ha generado que aparezca un nuevo tipo de alumno. Es ese alumno al que le llevamos la universidad a la vecindad. Es decir, ese alumno que es vecino de la universidad. La creación de una cantidad de universidades en donde no había, o las que se sumaron de mayor proximidad, las sedes que se fueron creando con el programa de expansión, la educación a distancia, nos generaron otro tipo de alumnos. Si uno mira las estadísticas, se da cuenta que no bajó la cantidad de alumnos de las universidades más tradicionales y las nuevas universidades crecen tremendamente, muy rápidamente. Por supuesto, más en los lugares muy populosos, como puede ser el conurbano, que en nuestra Patagonia, donde obviamente hay menos población. Que si en Tierra del Fuego, menos que en Río Negro, donde obviamente hay más población, etc. Pero en La Matanza, más que en la Patagonia, claramente, tenemos ahí, en un lugar muy pequeño, 3 millones, 2 millones y pico de habitantes. Es decir, pero ese nuevo tipo de alumno es muchas veces un alumno grande que en su momento no estudió porque no tenía la oportunidad y ahora como la universidad está cerca y es gratuita, va a la universidad, hay que trabajar sobre esas particularidades. Porque la igualdad no quiere decir que no tengamos todos una identidad y una particularidad que en el conjunto, digamos, debe ser tratada con diferenciación y atención. Bien, yo pienso esto, en un momento planteamos la necesidad
fue una política del año 2004-2005, que después no prosperó mucho, que era la de armar ciclos básicos en las carreras, propiciarlas con un financiamiento del Estado, para que esos ciclos básicos tuvieran estas características de una gestión diferenciada respecto de los ciclos superiores. Pero también hay universidades, y yo creo que es una buena postura, especialmente para universidades medianas o chicas, que tienen unidades académicas dedicadas a los primeros años. Hay dos casos en Argentina, por ejemplo, el caso de la Universidad General Sarmiento, que es de los años 90, que tiene un instituto de ciencias, que su nombre hace relación con las materias de formación básica, que son de las que ellos se hacen cargo. Entonces, ahí hay un decano, un director de instituto, que dirige la especificidad de esos primeros años, que incluye también el propedéutico que se da antes de ingresar. Es decir, hay una atención particularizada de esa cuestión. La cuestión del acceso está trabajada, digamos, institucionalmente representada con un modo específico. La otra universidad es una universidad de los años 2000, del 2009, que es la Universidad Arturo Jauretche, en Florencio Varela. La Universidad Arturo Jauretche tiene justamente un instituto que se llama Instituto de Estudios Iniciales. Más obvio no podía ser, hasta su nombre lo indica, y ahí se procesa esto, y se resuelve otro tema también, o se atiende otro tema también, que las estadísticas nuevas nos han mostrado. El 27,7%, dice este informe que mencioné antes, de los estudiantes que entraron en 2018, 2 años después habían cambiado de carrera. Y una parte de esos, el 12,8%, habían cambiado incluso a otra rama. Es decir, habían cambiado de química a teatro, por decir un exceso, que conozco un caso, así que por eso lo cuento, una hermana mía. Pero más allá de eso, entonces, atender también a esto. Si hay tantos alumnos, hay casi un cuarto de los estudiantes que cambian de carrera, quiere decir que tenemos que tener ciclos comunes. ¿Por qué? Porque si no se desperdicia un montón de tiempo, se frustran, porque obviamente a veces ni siquiera cambian de carrera y se van porque tengo que hacer todo de nuevo, no sirve. En cambio, si tenemos ciclos comunes que comparten materias, esto se podría resolver. Bueno, estoy a 3 segundos de que se me acabe el tiempo, así que les dejo la posta a Viviana. Muchas gracias, Carlos. Bueno, seguramente varias preguntas nos quedan y serán motivo de conversación cuando escuchemos todas las presentaciones. Sigo entonces con la segunda presentación, que creo que se articula en uno de los ejes que vos dejaste planteado, vinculado a los profesores, a los docentes del inicio del primer año. Y la próxima conferencia está a cargo de la doctora Viviana Mankowski, que no es de la Universidad de Río Negro, aunque es amiga de la universidad, amiga académica. La doctora Viviana Mankowski es docente de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad Nacional de Lanús. Es licenciada en Ciencias de la Educación, es doctora en Educación por la Universidad París 10 y por la Universidad de Buenos Aires, y hizo estudios postdoctorales en la Universidad de Málaga, España. Como les decía, es profesora de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Martín y coordina el programa de mentorías entre pares en la Escuela de Humanidades de esa universidad. Participa en un proyecto de investigación sobre los inicios a la vida universitaria y la experiencia estudiantil, y tiene un libro sobre esta temática publicado hace un par de años. Es asesora pedagógica de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Lanús, donde coordina un programa de formación docente basado en el intercambio de saberes y experiencias con profesores del primer año de la universidad. La conferencia de Viviana se titula Hacia una pedagogía de los inicios universitarios, la pregunta por la relación con el saber de los y las docentes. Con la palabra. Bueno, buenas tardes. Un gusto participar de este encuentro, y mi agradecimiento por intermedio, mi agradecimiento a Soledad y por intermedio de ella a todos los organizadores por la invitación realizada.
Escuchándolo a Carlos, yo había leído su resumen de, bueno, de esta composición del panel, y pensando lo que él iba a presentar, encontré, escuchándolo ahora, muchos más vínculos y muchas más relaciones entre el tema que él presentó y el que yo voy a desarrollar ahora. Y sobre todo había pensado en una noción que trabaja una colega uruguaya, Karina Santiago, de la Universidad de la República, que habla justamente de la noción de desvinculación, no pensar la deserción solamente desde una cuestión personal aislada de un sujeto que abandona la universidad, sino hablar de la noción de desvinculación como un componente vincular que incluye al sujeto y a la institución en esa decisión que se toma. Creo que justamente esta noción sirve de puente y de articulación entre la dimensión política y más macro que presentó Carlos y lo que voy a presentar yo ahora, porque me voy a abocar y voy a poner el foco, además de pensar la dimensión institucional, voy a hablar y voy a exponer algunas ideas en torno al foco o a la dimensión subjetiva, a la dimensión relacional, que se da en el juego de las instituciones universitarias y sobre todo en este primer tramo que tiene que ver con el ingreso, con los inicios a la vida universitaria. Para eso voy a compartir con ustedes un PowerPoint breve en el cual presento algunas afirmaciones, a lo que llamo afirmaciones fuertes o puntos de partida categóricos, por decirlo, que encierran un posicionamiento ético, político y pedagógico de mi parte. Esas afirmaciones fuertes de base como punto de partida son las siguientes. El docente de primer año juega él o la docente de primer año juega un rol clave en los inicios de la trayectoria estudiantil universitaria. Esta idea de rol clave la vamos a retomar. 2. Las prácticas de enseñanza de primer año provocan una marca que habilita o no el comienzo de esa trayectoria. 3. Los modos en que un docente o una docente de primer año se revisa, organiza y lleva adelante su clase, incide en el despliegue de la identidad estudiantil. 4. A mejor práctica de enseñanza, mejor acceso y mejor recorrido de la trayectoria estudiantil. Y por último, una política inclusiva se juega sobre todo en la cotidianeidad del aula, en el encuentro entre un docente, un grupo de estudiantes y un saber disciplinar determinado, es decir, los temas o los contenidos determinados en el programa de una asignatura. Bien, a partir de estas afirmaciones que para mí sirven de marco, desde donde pienso estos temas de una pedagogía de los inicios, me propongo conversar e introducir brevemente la problemática que tiene que ver con este lugar clave del profesor de primer año y sus prácticas de enseñanza desde una pedagogía que adhiere a la concepción de la, de la educación superior como un derecho. Y me gustaría avanzar en esta idea de las cuestiones pedagógicas en poner el foco en la noción de relación con el saber. Antes de eso, quisiera retomar esta idea de construcción de identidad, este cambio identitario, esta transformación subjetiva que tiene que ver con pensar la transformación de este sujeto, de este alumno de secundario, como decía Carlos, que inicia sus estudios universitarios y deviene, se transforma, se vuelve estudiante de la universidad. Y para eso me interesa trabajar la noción muy breve de identidad, porque la concepción que sostengo no tiene que ver la identidad con la idea de lo esencial de una persona, con esta idea de lo que permanece o lo idéntico a sí mismo, sino que la identidad la pienso desde los aportes de Leonor Arfuch, cuando sostiene que esta noción tiene que ver con una construcción nunca acabada, abierta a la temporalidad, a la contingencia, a una posicionalidad relacional solo temporariamente fijada en el juego de las diferencias. Y me interesa esta noción de identidad en relación con pensarla a un proceso de devenir más que de un ser. ¿Sí? Dicho proceso identitario va más allá de las cualidades predeterminadas como la edad, la clase social, la nacionalidad, etc. Y generalmente estas cuestiones de transformación identitaria, de cambio identitario, de devenir,
son recuperadas a partir de investigaciones cualitativas, narrativas, y sobre todo dándole lugar al reconocimiento de la voz de los sujetos, a la perspectiva de los sujetos. Perdón, voy a ir para atrás, porque voy a trabajar con algunos ejemplos en esta línea de el reconocimiento de la voz de los sujetos. Muy brevemente voy a plantear algunas experiencias o relatos desde el lugar de los estudiantes, y luego voy a pasar al punto de vista o la perspectiva de los profesores. Cuando uno entrevista o recupera la voz de los estudiantes, sus recuerdos dan cuenta de estos inicios, los recuerdos sobre sus inicios, su comienzo, dan cuenta de sus motivaciones, sus temores, el desconcierto inicial, la sensación de no entender nada y creer además que solo él es el único que no entiende, las expectativas, las dudas acerca de la carrera elegida, el mayor o el menor grado de conocimiento sobre la modalidad de lo que es cursar en la universidad, la posibilidad de proyectar y organizar el tiempo cotidiano de estudio, la socialización entre pares, las dinámicas personales relativas al trabajo y a la organización familiar, son algunas de las temáticas que los estudiantes de los inicios traen y comparten para describir este proceso que se inicia en el ingreso, en el acceso a la universidad. Evidentemente, ellos recuerdan estas vivencias y estos relatos, estos recuerdos, traducen una transformación identitaria a la hora de volverse estudiante, de devenir estudiante, que muchas veces se da hasta de manera imperceptible en el día a día de la institución. Evidentemente, esta descripción que hago la pongo entre paréntesis de todo lo vivido en el último tiempo, en estos 2 años de pandemia, ¿sí? Las investigaciones y estos relatos recabados tienen que ver con un periodo anterior. Los inicios, entonces, en síntesis, describen ese periodo en que un sujeto estudiante va siendo, adquiere el oficio, aprende las reglas del juego de una institución nueva y además alcanza una afiliación institucional que refleja su pertenencia. Veamos qué podemos decir del lado del profesor universitario, ¿no? Porque nosotros tenemos muy estudiada la población estudiantil con estos rasgos de nueva generación, primera generación de estudiantes en la familia y demás, pero el profesor suele ser una población objeto de estudio poco abordada. Entonces yo me pregunto, ¿un docente se piensa haciendo? ¿Se piensa? ¿De qué se tratarán los inicios de los profesores? ¿Cómo se ve un docente universitario al comenzar su carrera? En sus primeras clases, su tarea de enseñar, su trayectoria docente. ¿Se ve? ¿Qué preguntas se hace? ¿Cómo uno se vuelve profesor? ¿Solo acreditando un diploma y asegurando la posesión o el manejo, el dominio de determinados saberes? Bien, a mí entonces me interesa pensar que más allá de poseer, adquirir o acreditar un determinado saber, nosotros también conocemos la situación de muchos profesores que investigan, que tienen una carrera muy destacada como investigadores y son reconocidos por una especialidad, por un objeto de estudio, por un tema, y es más, uno los consulta acerca de sus resultados de investigación, pero que sabemos de la dificultad que a veces se da en poder compartir los saberes que han producido, y que sienten, y lo dicen, y esto es dicho en el ámbito cotidiano o en los ámbitos institucionales, que sienten una cierta carga o un privilegio en la tarea de investigar más que en la docencia, ¿sí? Por algo, a veces la docencia es llamada la carga docente. Y acá también retomo, esta no es una idea mía, sino también la retomo de Rinesi, ¿no? Que habla retoma este sentido de la carga docente. Para mí, un primer requisito para pensar la tarea docente tiene que ver con un profesor que quiere compartir lo que sabe, ¿no? Más que poseer o mostrar eso que sabe, es pensar la tarea docente desde el lugar de que uno enseña lo que es. Y esta idea es bastante compleja de elaborar o de aceptar, ¿no? Que cuando uno es profesor, enseña lo que es. Y esto también es una idea muy trabajada por una querida colega española de Málaga, Nieves Blanco. Bien, entonces, en este modo de pensar al docente y los saberes que acredita, los saberes que posee, los saberes que transmite o que comparte, me interesa pensar la noción de relación con el saber.
Muy brevemente, de manera introductoria y desde este abordaje pedagógico, voy a presentar la noción de relación con el saber vinculada a nuestra subjetividad en relación con los saberes que hemos construido desde nuestro nacimiento, en interacción con otros, con otras y con el medio. Somos lo que sabemos y lo que ignoramos acerca de nosotros mismos y acerca de lo que nos rodea. Somos una disposición singular hacia el saber que nos constituye. A ver, no voy a adentrarme en cómo esta noción es abordada desde distintas corrientes o padres fundadores, pero sí voy a decir que estos recorridos, estas breves ideas introductorias, están tomadas de una perspectiva que tiene que ver con los abordajes de Jackie Belliero y su equipo de investigación en los años 90, fines de los 80, comienzos de los 90, que tienen que ver más con una mirada desde el campo del psicoanálisis. Retomo otra idea introductoria. Analizar la relación con el saber de un sujeto supone entender su propia relación con el aprendizaje, dicho de manera general y breve, introductoria. Es decir, es tener en cuenta cómo metaboliza ese sujeto sus aprendizajes variados, múltiples y diversos. Este sintagma de relación con el saber intenta describir las cuestiones afectivas y sociales de los aprendizajes de todo sujeto confrontado a situaciones de intercambio con el medio y con los demás. Si llegamos a una definición construida por este autor, decimos que la noción de relación con el saber tiene que ver con el proceso por el cual un sujeto, a partir de saberes adquiridos, produce saberes nuevos, singulares, permitiéndole pensar, transformar y sentir el mundo natural y social. Bien, esto a mí me interesa pensarlo, o sea, esta noción de relación con el saber, llevarla a pensar a la noción de la práctica de enseñar, el acto de enseñanza, en estas afirmaciones de base que dije al inicio, ¿no? Entonces, y esto quizás, esto es general a todo profesor universitario, a todo docente o a todo educador. Ahora después lo vamos a concluir a pensar en un profesor de los inicios. Cuando un profesor da clase, expone su propia relación con el saber, sea o no consciente de ello. Y esto lo despliega en el espacio relacional y afectivo que construye en su clase junto con sus estudiantes. O sea, esa relación con el saber se transparenta, sea o no consciente de ello. Y aquello que se puede indagar, teniendo en cuenta esta noción, no es lo que un profesor sabe, no es lo que un profesor demuestra que sabe, expone que sabe, sino lo que él o ella hace con eso que sabe. Claudine Blanchard-Laville, que pertenece al equipo creado por este profesor Jackie Belliero, sostiene que la relación con el saber del profesor, de la profesora, está en el corazón mismo de la práctica de enseñar. Entonces, esto me parece que es una noción clave para pensarlo pedagógicamente, ¿no? O sea, el modo en que el docente se vincula con lo que sabe, con lo que ignora, con esa relación que presenté recién de manera muy introductoria y de manera general, está en el corazón mismo de toda, en el aula. Forma parte de lo que el docente aporta en sus clases. Finalmente, me pregunto, el título tenía que ver con la pregunta por la relación con el saber. Bueno, ¿cómo indagar, cómo problematizar la práctica de un docente universitario? Un docente universitario abocado a recibir a los que ingresan, ¿no? Abocado a los inicios, que esta noción es trabajada, como bien lo dijo Carlos, y en ese libro que citó Soledad, tiene que ver con un trabajo conjunto y compartido con Carolina González Velasco de la Universidad Arturo Jauretche, que justamente es ella la promotora de esta noción, de esta expresión en plural, los inicios, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo abordar, problematizar esta noción en relación con la posibilidad de analizar la identidad profesional de un docente? Tan necesaria en pensar un docente, como dijo Carlos en su exposición, un docente que tenga la disposición para acompañar esa transición, ¿no? Y ahí hay un puente también bien interesante entre la exposición anterior y esta presente. Por un lado, indagando los propósitos y las finalidades que enuncia verbalmente el docente acerca de su práctica, ¿sí? Sus finalidades. Por otro lado, también todo lo que transmite acerca de su registro y su expresión no verbal y paraverbal.
todo lo que transmite acerca de sus gestos, por ejemplo, de bienvenida, o sus gestos en los modos de comunicarse con los estudiantes, en sus tensiones o en sus posiciones y en sus posturas del cuerpo, ¿no? Hay todo un trabajo fino a hacer para ver cómo se expresa, cómo se construye esa identidad profesional y cómo se pone en el centro de esa práctica docente esta expresión tan rica y tan significativa y potente vinculada a la relación con el saber. Lo que dice Claudine Blanchard-Lavie, y para terminar, es que toda esta indagación acerca de la identidad profesional describe una tonalidad emocional singular y específica que se manifiesta en el clima de la clase. En él se instala un vínculo didáctico con los y las estudiantes que opera como telón de fondo, en el cual a su vez se van a tejer y modificar las modalidades singulares de relación con el saber de los estudiantes. A mí me parece que, para terminar, me quedé en una última, hice lío, acá está. A mí me parece que, para terminar, me interesaría pensar, a partir de toda esta introducción breve sobre la noción con el saber, avanzo en plantearla como una noción muy valiosa y significativa para enriquecer la reflexión desde una pedagogía universitaria específica, que se focalice en el primer tramo de la formación académica. Una pedagogía de los inicios como una propuesta para reflexionar con los docentes universitarios que tienen a su cargo la tarea, la responsabilidad de recibir a los que llegan. Y por último, me gustaría cerrar con una historieta de Quino, que para mí toca lo que tiene que ver con los saberes y lo que tiene que ver con la construcción de identidad. Y se las voy a leer. Dice así. Es el diálogo entre un nietito y el abuelo, y dice: «Wow, abuelo, ¿te has leído todos estos libros?» «Todos. Les he dedicado mi vida. He estudiado muy a fondo quiénes fueron los egipcios, los persas, los griegos, los etruscos, los romanos. Y también quiénes fueron los mayas, los aztecas, los incas. Y nosotros, abuelo, ¿quiénes somos nosotros?» Silencio. Y la mamá preguntando. Y el abuelo en la biblioteca, llorando. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Viviana. Muy, muy interesante tu presentación. También muchas cosas para seguir pensando y charlar después cuando escuchemos todas las exposiciones y también cómo se van resignificando, ¿no?, las exposiciones anteriores a partir de los nuevos aportes. Gracias, gracias, gracias. Bueno, y las últimas conferencistas, es una conferencia colectiva, coral, que se titula Trayectorias de formación universitaria de estudiantes con discapacidad, el currículum universitario interpelado. Esta conferencia, como les decía, es coral y va a estar a cargo de la doctora Viviana Misisquia, de la profesora Natalia Vysotsky y de Guadalupe del Valle Calío, que es una estudiante de la Universidad de Río Negro. Voy a presentar brevemente entiendo que el orden es primero Viviana, después Natalia y luego Guadalupe. Voy a presentarlas ya a las tres. Primero va a dar el marco, digamos, de esta experiencia de trayectoria de formación universitaria, Viviana Misisquia. Viviana es doctora en educación y magíster en formación de formadores, es licenciada en ciencias de la educación, es profesora en discapacidad y profesora asociada regular e investigadora en la Universidad Nacional de Río Negro, es coordinadora de la Comisión Asesora en Discapacidad de la universidad. Sus temas de docencia e investigación se relacionan con la formación, con la pedagogía, con la narrativa, con discapacidad y con la salud. Es directora de tesis de doctorado, de maestría y de licenciatura, miembro de comités académicos o asesores y de publicaciones, y tiene publicaciones en Argentina y América Latina. Es disertante de desarrollo, es autora y compiladora y coautora de libros y artículos en revistas relacionados a pedagogía, a discapacidad y a discapacidad, que han sido publicados en Argentina, en América Latina y en España.
Natalia Wisowski es asistente pedagógica en la Universidad Nacional de Río Negro. Ella es profesora en educación especial con orientación y alteraciones en el desarrollo sensorial, baja visión y ceguera del Instituto de Educación Superior Dr. Domingo Cabrel. Es profesora de práctica docente del profesorado en educación especial. Es coordinadora del equipo de asistencia pedagógica de la Universidad Nacional de Río Negro en la sede Alto Valle y Valle Medio. Y Guadalupe Calió es estudiante de la Diplomatura Orientada en Proyección Visual de la Universidad Nacional de Río Negro en la sede General Roca. Es egresada de la Escuela Casa Verde en la ciudad de General Roca también. Es estudiante vocacional de la licenciatura en Diseño Visual de nuestra universidad. Participa del Centro de Inclusión Laboral Apacido. Ella tiene experiencia de práctica laboral virtual a partir de este año, a través de la universidad, en el estudio de comunicación GOTA, formando parte del equipo creativo junto a publicitarios y diseñadores. Este estudio está ubicado en Capital Federal. Bueno, los dejo con los conferencistas. Entiendo que en primer lugar inicia la presentación Viviana. ¿Es así? Sí, muchísimas gracias, Soledad. Como dijeron mis colegas, a través tuyo, también muy agradecidos a quienes han armado y coordinado esta actividad que nos permite en esta oportunidad difundir lo que consideramos no solo prácticas, y recupero una palabra tuya, imaginativas, ¿no? Recuperar ese lugar de la imaginación y de la creatividad, sino una práctica que parte y que se concibe desde una política y una mirada, ¿no?, particular. Yo escuchaba las ponencias anteriores y creo que lo que vamos a compartir claramente recupera la idea del goce, del derecho humano universal, ¿no?, en este mundo desigual que vos comentabas, pero también la educación superior como derecho, ¿no?, la educación desde este posicionamiento que Carlos recuperaba de Rinesi. Y también, de alguna manera, recupera lo que Viviana comentaba en esta relación o en este marco de lo subjetivo, de cómo entendemos las subjetividades, y donde lo singular, como parte de lo subjetivo, también se entrama con la toma de decisiones institucionales, ¿no? Poder entender esa subjetividad desde el mirarse uno mismo, desde la relación con los otros, desde las construcciones grupales, institucionales, y también desde quienes toman decisiones a nivel político, en este caso en una universidad pública. Y lo otro que quiero compartir como alegría, y creo que es esto, ¿no?, la posibilidad de una construcción colectiva. Esto que le vamos a compartir se fue entramando a partir de una situación puntual de un estudiante en la sede andina, y bueno, y a través de esos desafíos, con la participación de muchísimas personas, hemos llegado a instalar esta política en la Universidad Nacional de Río Negro, que es la diplomatura orientada, y bueno, y de la cual después Nati ¿no?, va a poder compartir con Guada la experiencia, ¿no? Eso que uno diseña en un papel a partir de los desafíos que nos trae la propia práctica, como pega la vuelta, ¿no?, se discute a nivel de incidencia en política universitaria, y después se hace realidad en la carne y hueso de las personas, ¿no? Eso creo que eso es lo mejor que nos puede pasar a la hora de construir políticas y de pensar y de sentir y de implementar una gestión en la universidad. Bueno, brevemente yo quiero dar un marco de qué o cómo concebimos nosotros la diplomatura orientada. Esto, como les comentaba, surge a partir de un estudiante de otra sede, no en la que está Guada, sino de sede andina, un estudiante con discapacidad intelectual que iba teniendo situaciones de fracaso en el ingreso, sobre todo en este primer año, ¿no?, que compartían y pusieron el foco mis colegas.
Y a partir de allí fuimos como creando un dispositivo donde realmente poder acompañar su trayectoria. ¿Eso se fue haciendo sin un marco normativo? Bueno, sí, por supuesto, ¿no? Con el marco de la Convención, con el marco de la Ley de Educación Superior, pero se fue construyendo más desde la práctica. Y ahí lo que empezamos a dialogar entre los diferentes actores es, ¿por qué no podemos acompañar en la universidad trayectorias y procesos singulares? Claro, nos dábamos de lleno con la lógica homogenizante de todo el sistema educativo, pero particularmente de la educación superior y particularmente del sistema universitario. Esto de pensar titulaciones singulares va en contra de todo lo que la universidad realiza. Pero bueno, sin embargo, lo pudimos construir dentro de los 3 modelos a nivel mundial que existen de estrategias de acompañamiento a estudiantes con discapacidad, particularmente intelectual. Tenemos un modelo que tiene más que ver con formarlos para una inserción laboral futura, en lo que Argentina estaría más cerca de procesos de extensión. Tenemos otro modelo que es de carreras particulares para personas con discapacidad. En Argentina esto se ha desarrollado mucho en universidades privadas, ¿no? Como suponiendo que todas las personas con discapacidad intelectual quieren estudiar lo mismo, pero sin embargo fueron avances, ¿no? Dentro del campo universitario en poder pensar estas trayectorias. Y esta diplomatura toma un poco más el espíritu de los países nórdicos, Canadá, Estados Unidos, Australia, ayornada a nuestra Latinoamérica y Argentina, y lo que propone es diseñar junto con el estudiante, junto con los equipos docentes y en nuestra universidad, junto con los equipos de asistencia pedagógica y las direcciones de carrera, ¿no? Nuestra universidad no tiene facultades, entonces ustedes se imaginan, hay un director o una directora de carrera que está involucrado, están los docentes, el equipo de asistencia pedagógica, la coordinación de asistencia pedagógica y por supuesto el propio estudiante, que opta o no por hacer esta diplomatura, por supuesto que tiene la posibilidad y la decisión de hacer un trayecto como estudiante regular, pero si opta por esta diplomatura, lo que se va construyendo con este equipo es una trayectoria personalizada, ¿no? Entonces, esa trayectoria personalizada implica cursar en materias de esa carrera madre, por decir así, que elige. Allí hay un recorte de los propósitos en función de cuál es ese lugar al que quiere llegar el estudiante, que está atado a su deseo, en diálogo con ese campo disciplinar. Se arma ese dispositivo y luego se piensa un formato integral, final, donde poder acreditar esos saberes. Como en Argentina las diplomaturas acreditan saberes, no acreditan certificaciones profesionales, pero bueno, dan cuenta de esa construcción, de esos aprendizajes transitados, adquiridos, vividos por cada uno de los estudiantes. En este momento tenemos en la universidad 12 estudiantes que están transitando la diplomatura orientada, ya finalizándola casi, una es Guada, y otros estudiantes que están por optar por esta posibilidad. Así que bueno, dado este marco general, o sea, la diplomatura está aprobada por el Consejo Superior, es una de las normas de nuestra universidad, y estamos sí en los últimos ajustes más procedimentales, ¿no? Que bueno, Nati y Guada nos han ayudado a repensar como ese campo entre esta norma tan general y la propia práctica y todo ese andamiaje intermedio que necesitamos construir. Así que bueno, de mi parte les dejo ahora el protagonismo a Nati y a Guada para que puedan compartir la experiencia. Bueno, gracias Vivi. Nosotras con Guada lo que vamos a hacer es presentar, primero va a hablar Guada en realidad, así que Guada, si querés prender tu micrófono. Acá estoy, Nati, te escucho. Bueno, la idea es que Guada se presente, yo voy a hacer el apoyo con algunas preguntas para que ella pueda explayarse,
y contar un poco, bueno, esto que Viviana está contando desde la política, bueno, qué sucede en la práctica, ¿no? Wadi, ¿querés presentarte? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cuántos años tenés? ¿Dónde vivís? Sí, Nati. A ver, primero soy, mi nombre es Wada Carrió, tengo 23 años y vivo con mis padres en Egina. Soy, soy adulta y ahora y estoy viviendo sola arriba. Tengo mi departamento que tengo yo arriba. Muy bien. ¿Y qué estás estudiando, Wadi? El diseño visual. Diseño visual. ¿Y en qué año estás o qué estás haciendo en este momento? En 4 años. En cuarto año. ¿Estás haciendo tu trabajo final? Sí, el libro. Estás haciendo un libro de trabajo final. ¿Y cómo decidiste acercarte a la Universidad de Río Negro? Fui a Yupa en una exposición para elegir folletos. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí me gustaría em, em, el diseño visual. ¿Te gustaba el diseño visual? Buenísimo. Sí. ¿Y por qué te gustaba el diseño visual? ¿Qué hacen los diseñadores? El diseña carteles y también tarjetas. Muchas cosas Tarjetas. más. Ah, muchas cosas más. Vos hiciste un par de cosas más. Tapas de Sí. CD, libros, agendas. Ajenas y también libretas. Libretas, hiciste un par de logos también, tarjetas personales. ¿Querés contarnos cómo es cursar en la universidad? ¿Cómo te sentiste vos el primer día que fuiste? Yo estaba feliz, yo estaba contenta para estar en la uni. ¿Sí? ¿Te gustaba ir a la uni? Sí, como Nati. ¿Te gusta ir conmigo también? Qué bueno. Sí. ¿Y qué es lo que más te gustaba de estar en la universidad? Em, em, trabajar en talleres y también en collage y también exploración geométrica y también foto a ver, ¿cómo se llama? Foto de construcción. Foto de construcción, buenísimo. ¿Y con los compañeros te gustaba estar en...? Porque me Sí, contaron que eras bastante sociable. sí, también lo mismo. Y también compartimos mates para tomar allá. Te gustaba compartir el mate, muy bien. ¿Y qué aprendiste en la universidad? Aprendí muchas herramientas. Bien, buenísimo. ¿Y qué materias cursaste vos, Guada? A ver, una parte técnicas digitales, fragmentos de tipografías y también fotografías y también con Vivi y multimedia y también visualidad 2, 1 y la 2. Bien. ¿Y quiénes te acompañaban en la cursada, Guada? Bonaki,
Débora Britos y también Ivana Adames. ¿Y quiénes son ellas, Guada? ¿O quiénes son ellas? Mis acompañantes me ayudan para hacer las cosas. Buenísimo. ¿Y cómo te llevabas con los profes, Guada? Bien. Me ayudan para hacer exámenes y también organización. Bien. ¿Hacías trabajos en grupo con compañeros? Sí. ¿Y te gustaba eso, compartir? Compartir en todos. Bien. ¿Y cómo fue cursar en virtualidad? Porque estos 2 últimos años ha sido todo virtual. Una parte que empezó la pandemia, esto iba a la uni presencial. ¿Pero te gustaba virtual? ¿Cómo hacías para tener clases virtuales? El Zoom y también por el Meet. Por el Zoom. Muy bien. ¿Querés contarnos un poco de tu trabajo ahora en Gota, en el estudio creativo? Sí. A ver, primero yo hago historietas. Es una compañera, Cecilia de la Gota, estoy trabajando con ella, y también con todos en Gotas. Unimos, charlamos bastante. Todo virtual, ¿no? Sí, todo virtual. ¿Dónde están ellos? Los jueves a la mañana. Los jueves a la mañana. En Buenos Aires, Federal. Bien, ellos están en Buenos Aires y vos estás en Villa Regina, así que hacen todo virtual. Muy bien. ¿Y vos cómo haces? ¿Haces tus trabajos? ¿Haces los dibujos? ¿Y cómo haces para mandárselos? Yo lo mando una foto en mi celular. Bien. ¿Y los trabajas con los programas que vos sabés usar? Illustrator, Photoshop. Sí, el Photoshop, y los textos, y también en InDesign. En InDesign. Buenísimo. ¿Querés contar algo más, Guada? ¿Algo que vos le quieras contar al panel? Sí. Me cargaron tarjetas personales. Te encargaron tarjetas personales. ¡Qué bueno! Ya estás trabajando. Mi papá me llama Hugo Carlió, me pidieron una tarjeta para yo que diseñe una parte. Mi papá, Hugo Carlió, mi papá, Jorge y Rosana también me cargaron unas tarjetas navideñas. Qué bueno. Bueno, Y Guada, también, es más importante, es el libro. Ah, el libro. ¿Querés contar del libro? Sí. ¿Qué es ese libro que estás haciendo? Chica vocacional. Se llama Chica Vocacional. Bien. ¿Y para qué lo estás haciendo? Es un trabajo final. Es tu trabajo final. Muy bien. En donde vos vas a estar haciendo dibujos, vas a escribir. Sí. ¿Sí? ¿Querés que mostremos un poco de tus trabajos? Sí, pues bueno, aquí. Bueno. A ver si puedo compartir. ¿Se ve bien? Acá dice, en mi foto, dice, Guadalupe Carrió. Ella voy de nuevo.
Trabajos y producciones. Lenguajes visuales, fotos de construcción, figuración geométrica, collage y miniaturas de la mancha y al ícono. La Kika es mi mascota, que tengo yo acá, está afuera. Es foto de construcción escolares. Tengo acá esta. Es también lo mismo, foto de construcción. Sí. Esta es figuración geométrica en la bici. Ay, perdón. No, qué lento. Perdón. La bici y el árbol son figuración geométrica. Y el cono de la mancha. De la Kika, el lleno de pintura. El auto, también es lo mismo, foto de construcción. Belén. Este es de la chacra, una materia de visualidad 1. Volver al aula. ¿Este Wada para qué era? ¿Para una revista? Sí. Eso es una tarjeta de Armenia. ¿Te acuerdas de esto aquí? Este es pictogramas que se hizo en visualidad. En mi proyecto final, física vocacional, algunos procesos en el libro. La etapa es física vocacional. Era yo, esta etapa, física vocacional. Mientras trabajamos, tomamos el mate con Aki, con nuestra nena y con se llama Agustina. Eso hizo viajo en Regina en el Jocas o viajo todos los días. Bueno, ahí estamos. En ese libro, Wada va contando toda su historia, digamos, su trayectoria en la universidad a partir de imágenes. Entonces va contando, bueno, esto de que ella se traslada de Regina a Roca todos los días para cursar, bueno, el mate que se comparte, bueno, tiene distintos momentos de ese libro, todo gráfico, es muy lindo. Bueno, Wada, ¿hay algo más que quieras contar? Si no, empiezo como a charlar yo. No. Bueno, ya como me presentaron, yo coordino el equipo de asistencia pedagógica en la sede del Alto Valle y Valle Medio de la Universidad de Río Negro. Tengo un excelente equipo de trabajo que se conforma con 5 profesionales, cada una tiene su especificidad, pero trabajamos de manera conjunta, compartimos las experiencias, intercambiamos recursos, estrategias, ponemos en tensión nuestras prácticas
todo el tiempo, a fin de ofrecer a los estudiantes y a nuestros compañeros docentes los recursos, los apoyos, las herramientas para que la experiencia universitaria sea, en primer lugar, accesible para todos los estudiantes, que tenga perspectiva de derechos humanos y obviamente que sea enriquecedora. Un poco como contó Wada, ella ingresó en la Universidad de Río Negro en el 2017, acompañada de su familia. Ella se contacta con Vía Estudiantil de la sede, quienes rápidamente se ponen a disposición para acompañar la trayectoria y comienzan a articular el trabajo con el director de la Escuela de Arquitectura y Diseño que estaba en ese momento. Guadalupe ingresa a la carrera como estudiante vocacional, por eso su libro se llama Estudiante Vocacional, porque todavía la normativa de la diplomatura no estaba en vigencia, entonces ella ingresa como estudiante vocacional. Y en ese primer momento se le asigna un asistente, pero que tenía más una línea de acompañamiento terapéutico, que la acompañaba todos los días en presencia directa en el aula. A partir del año pasado se conforma este equipo de asistentes, y con la incorporación del rol de la coordinadora se empieza como a diferenciar un poco el tipo de acompañamiento en clave pedagógica, lo que permite pensar la presencia de Wada en una construcción de trayectoria educativa, que tenga una linealidad y un objetivo en sí. Y esto se acompaña con, bueno, la búsqueda y los avances en las políticas que venía gestando la Comisión Asesora en Discapacidad, bueno, y Viviana como coordinadora. Los principios de nuestro trabajo, desde la asistencia, parten del modelo social de la discapacidad, entendiendo que la discapacidad en sí se presenta frente a las barreras que ofrece el contexto, que limita la participación plena de nuestros estudiantes. Y en este caso específicamente, las barreras tienen que ver con estos currículum, con estos planes de estudio, que son inflexibles, o que no miran o no dan respuesta a la heterogeneidad, a la interseccionalidad. Nuestra concepción de trabajo ha ido virando, al igual que en la educación obligatoria. Pasamos como de la adaptación curricular a las alineaciones curriculares, de la construcción de configuraciones de apoyo, los ajustes razonables, en donde la protagonista siempre es Wada, o sea, nuestros estudiantes, pero en este caso Wada, y la propuesta de diplomatura específicamente responde a sus intereses, a su fortaleza, a su propia historia, y por sobre todo a su proyecto de vida, porque, bueno, es una joven adulta. Este tipo de propuesta permite poner en tensión la práctica docente dentro de las aulas, e invita a reformular, en algunos casos, los programas, las propuestas de formación, a pensar nuevas estrategias y a revisar los recursos que se están utilizando. Es por eso que el acompañamiento que hace el equipo de asistencia apunta no solo a acompañar al estudiante en situación de discapacidad, sino a los profesores en la construcción de esas propuestas pedagógicas didácticas. Intentamos, en la medida de lo posible, introducir los principios del diseño universal del aprendizaje para que los ajustes razonables cada vez sean menores. Por lo que compartir estas instancias colaborativas con los profesores permite repensar propuestas a nivel grupal, para todo el estudiantado, favoreciendo la mirada a las singularidades dentro del aula, ¿no? Dentro de los grupos. Entonces tratamos de no focalizar solamente a nuestro estudiante de acompañamiento, sino pensar esas estrategias junto con los docentes. Este tipo de propuestas solo puede llevarse a cabo justamente cuando se construyen estos equipos de trabajo, porque más allá de que estamos en continua búsqueda de poder sistematizar y protocolizar algunas acciones y los apoyos que ofrecemos, hay una lógica como muy artesanal en el trabajo que no se puede obviar, porque cada disciplina ofrece desafíos distintos, y porque cada equipo de cátedra tiene su propia formación y su propia disponibilidad, que un poco lo conversaba Viviana. De repente no todos los equipos docentes están disponibles para las sugerencias, para el encuentro, para confrontar sus programas, sus saberes, y entonces, bueno, eso genera estar en tensión, pero que también genera mucho aprendizaje y fortalece nuestras prácticas, ¿no? Y bueno, y cada estudiante es singular y propone recorridos distintos.
lo cual hace que la práctica en sí sea específica y única para cada acompañamiento. Como lo dije anteriormente, Guadalupe es la protagonista y ella va tomando las decisiones con apoyos, pero ella es la que va tomando las decisiones cada vez con mayor autonomía. En el caso de la diplomatura, específicamente de WADA, se trabaja la coordinación con el director de la carrera de diseño visual, Leandro Bustos, en la planificación, y luego con el equipo, con los equipos docentes. Quien acompaña en este momento a WADA como asistente es la profesora Dame Ivana, y ella trabaja a partir de tutorías, que en este momento son virtuales. Ivana no siempre acompaña a WADA en las clases, porque lo que se intenta justamente es articular con los profesores y tener una comunicación fluida, y que por momentos el dispositivo se pueda como retirar para que la estudiante genere autonomía. Se trabaja a partir de configuraciones de apoyo en relación a la organización, la anticipación, se plantea referencias o indicadores, se trabaja con la comprensión de las consignas, con apoyos gráficos, se descomponen los proyectos en tareas o en pasos, porque diseño visual trabaja mucho en proyectos, entonces necesita como esta descomposición en pasos, y se trabaja con algunos principios de lectura fácil. Realmente es un trabajo fantástico, es rico, tanto para la experiencia formativa de WADA, como de todos los que formamos parte de este equipo, porque la verdad es que el cuerpo docente todo el tiempo está proponiendo, pensando en WADA, pensando en el resto de los compañeros, y el acompañamiento disciplinar hacia las asistentes, porque hay que crear un código compartido, ya que nosotras no tenemos la especificidad. Digo, hoy nos toca acompañar a WADA en diseño visual, pero también puede tocar acompañar en artes visuales, en veterinaria, y entonces hay una lógica disciplinar que nosotras no conocemos, y necesitamos del intercambio constante para favorecer nuestra práctica y enriquecerla. En esta lógica de trayectoria individualizada, en los primeros años, WADA se identificó que WADA tenía como un potencial fuerte en la exploración y la expresión, y en base a eso se seleccionaron unidades curriculares como talleres, visualidad, fotografía, siempre priorizando lo pragmático sobre lo conceptual, y la elección del estudiante. Como ya comentó Vivi, la diplomatura no solo apunta a lo académico, sino que es un trayecto formativo integral que no descuida lo social y afectivo, la inclusión en la vida universitaria. Y en el caso de WADA, son significativos sus avances. Yo la verdad no soy diseñadora, así que quizás confundo algunos términos, pero bueno, entiendo que ella ha logrado durante su trayectoria construir una propia identidad gráfica, ha desarrollado su expresividad, tiene nociones básicas de composición, de uso de la tipografía, el color, las formas, maneja herramientas digitales, lo dijo ahí el InDesign, Photoshop, Illustrator, y bueno, y a su vez a nivel transversal se van estimulando todo lo que tiene que ver con la lectoescritura y la comunicación verbal. Por último, compartirles un poco lo que ella ya contó, que en el marco de esta diplomatura, atendiendo a esta integralidad, se gestionó la instancia de práctica laboral, que haciendo provecho de la situación de pandemia, pudimos contactar con un estudio creativo de Buenos Aires, en donde todos los diseñadores son personas en situación de discapacidad, y WADA se incorporó al equipo de trabajo, pudiendo aplicar todo lo que viene construyendo a lo largo de estos años. Bueno, realmente la presencia de WADA para nosotras es muy significativa en la universidad. Ella, con su deseo de estudiar, de ser parte, motorizó una serie de acciones, de proyectos, de políticas y cambios desde lo actitudinal en nuestra sede, y la deconstrucción individual de cada una de las personas que acompañamos esta trayectoria. Tanto del equipo docente, el equipo de asistencia, la dirección de la carrera, el equipo no docente, de hecho el equipo de vida estudiantil que acompañó toda la trayectoria de WADA y a su familia desde el inicio, cuando todavía las asistentes no estábamos en rol. Así que siempre decimos que WADA ha abierto puertas, que ha generado puentes y construyó sin saber lazos que no estaban entre los profesionales y entre los equipos de la universidad misma, habilitando espacios nuevos, invitando a más estudiantes a pensarse en la formación de en la Universidad de Río Negro. Así que quizás le tocó la parte más artesanal del proceso, por ser con la primera en nuestra sede,
Pero bueno, se fue haciendo colaborativamente, compartiendo en diálogo constante, y eso es lo más rico, porque en realidad ella siempre fue la protagonista de todo esto. Entonces, en esos diálogos siempre ella estuvo presente, con los apoyos, pero siempre presente. Así que bueno, nada, compartir un poco esa experiencia. Bueno, muchas gracias Natalia, muchas gracias Guadalupe por tu presentación y por compartir tu trabajo, y felicitaciones por este fin de carrera, ¿no?, de la diplomatura que está ahí nomás. Bueno, tenemos un rato, unos 20 minutos, 25 minutos para conversar. Estoy mirando en el chat de YouTube, invito a la gente que nos está viendo por el canal que hagan preguntas, comentarios, acotaciones. Y les recuerdo un tema administrativo, hay un link ahí para la asistencia. Hasta ahora lo que hay son no preguntas, pero sí felicitaciones y comentarios, que voy a leer algunos. A ver, esperen un minuto. Bueno, dice Rafael, felicitaciones a todos y todas, todo vínculo que se quiebra es un dolor de separación, de no hospitalidad. Este comentario lo hace en el momento en que estaba Carlos hablando justamente de la discontinuidad, pongámosle así, de los estudios en el primer año. Ay, esperen que se me va perdón. Mónica Caicedo González dice, se llama didáctica de la enseñanza, o el modo que el docente utiliza para transmitir los conocimientos. Entiendo que esto es un comentario que realiza mientras está hablando Viviana Mankowski sobre la enseñanza. Y agrega, gracias, excelente exposición. Rafael vuelve a comentar, poder incentivar el despliegue de potencias de cada quien. Entiendo que lo hace cuando empezó Viviana Misiski a comentar sobre estas diplomaturas orientadas. Paula Danel, desde la Universidad Nacional de La Plata, dice, excelente panel. Agostina Osan lo mismo, muy interesante. Bueno, hay un profesor de Esteban Rico, dice, una gran experiencia de aprendizaje junto a Guadalupe Calió, entiendo que es un docente de Guadalupe. María Esther Núñez dice que... Sole, Javier es el quien acompaña, Esteban es quien acompaña a Guada en este trayecto final. Está haciendo con ella, con el libro, así que es parte del equipo en realidad. Bien. María Esther Núñez, qué hermoso trabajo de esa joven. Luis Ángel Vergara, excelente trabajo por parte de todos los implicados. Sandra Coca, interesante la propuesta. Bueno, saludan desde distintos lugares. Mónica dice, linda experiencia la de Guadalupe, aplausos para ella y para sus orientadores. Bueno, y siguen comentarios, y voy a estar atenta por si hay algún comentario más. Bueno, creo que este panel toca, digamos, este gran tema que a veces es difícil de asir, digamos, y que creo que Carlos cuando abrió el panel puso, digamos, esa complejidad sobre la mesa, ¿no? Este derecho a la educación superior, que no es entendido universalmente como un derecho, que puede ser entendido como una mercancía, que se articula a concepciones de capacidad, digamos, es un derecho, pero mientras tengas la capacidad, que se adjudica la capacidad, se adjudica razones de capacidad, muchas veces barreras o limitaciones que tienen que ver con la propuesta y el formato de la propia institución. Pero este problema tan difícil de asir y con tantas dimensiones, creo que en este panel fue abordado desde tres dimensiones para mí fundamentales, ¿no? Que es bueno, la gestión, ¿no? La enseñanza, y en el caso de la última exposición, para mí combina elementos de gestión curricular, porque me parece que el gran aporte es que es posible hacer innovaciones curriculares, tocar ese punto intocable, ¿no? en el campo educativo que es el currículum, pero me parece que finalmente habla de lo subjetivo también, ¿no? de la singularidad, ¿no? de la transformación subjetiva, ¿no? de lo que habilita, finalmente de lo que se trata, habilitar estos trayectos o no habilitarlos. Se trata de que alguien pueda volverse adulto, ni más ni menos, ¿no? Con todo lo que eso significa.
Entonces, gestión, enseñanza y subjetividad, ¿no? Cuestiones que son del orden de lo complejo, de lo difícil, de lo imposible. Yo que quisiera, no sé, primero abrir un espacio para ver, después de escucharse los tres, si hay comentarios o cosas que quieran aportar o que quieran que se quedaron pensando de sus propias presentaciones enlazadas a lo de los otros, digamos. No sé si quieren hacer un comentario los propios panelistas, como habilitar un espacio ahí para charlar entre ustedes o para comentarse entre ustedes. No sé si hay algo que se quedaron pensando. Bueno, Carlos, que quedó primero y que después vinieron los otros, no sé si Carlos, vos, a partir de escuchar a Viviana, a Guadalupe y a Natalia, hay algo de lo que planteaste o preguntas que querés hacer. No sé. Estás muteado. Silenciado, mejor dicho. Sí, ahí estamos. No, lo primero que debo decir es que me sorprendió, es que yo había visto como dispar el panel, la verdad, cuando vi resúmenes y eso, como digo, bueno, cada uno va a hablar de lo suyo, digo, porque esto no se junta. Pero reconozco que me equivoqué mal, porque está buenísimo. Es decir, te felicito, Soledad, porque supongo que vos hiciste la compaginación, dirían los semiólogos, y articulaste esto muy bien. La verdad que está muy bueno, estoy por supuesto muy sorprendido, tanto de lo que, digamos, de todo el trabajo que está haciendo Viviana, y que reconozco no conocerlo de antes, sobre el tema de lo inicial, ¿no? Del conocimiento, del aprendizaje, etc. Sí conocía a la directora del instituto, ¿cómo se llama? De Jaureche, de Estudios Sí, Iniciales. Carolina. Sí, de hecho la conozco cuando estaba yo en Coñago hace unos siglos. Ella era jovencita, en el 2000, 2004, pero después la tuve este año, compartimos en un seminario de Quilmes, así que, pero sí había buceado un poco en cómo era la parte de gestión de esto, ¿no? Pero no en las cuestiones pedagógicas. En su momento, cuando estábamos trabajando en la Secretaría de Políticas Universitarias, la idea esta de los ciclos, pensando los ciclos como básica, es decir, principalmente como un espacio de gestión institucional que se puede hacer en cualquier carrera. Algo que no comenté porque no hubo tiempo, el otro caso, tenemos otro caso de un ciclo inicial dedicado, digamos, que es el del ciclo básico de la UBA, pero todo lo que no hay que hacer, así que no lo pongo de ejemplo porque en realidad los objetivos fueron otros, la masividad es maligna, como está trabajada, es decir, hay la lista de cuestiones. Y tengo otra anécdota, porque cuando uno es viejo y anduvo dando vueltas por muchos lados, tenés anécdotas, porque la gente dice cosas que son increíbles, que las puede decir en un lugar público. Pero estábamos en una mesa, ahí en el Salón Marechal del Ministerio de Educación, que es salón ese grande, ¿no? Que hay mucha gente, qué sé yo, hablando sobre el tema del acceso. Y uno de los invitados era el responsable del ciclo básico de la UBA. Claro, de golpe el tipo plantea, bueno, que la UBA en realidad tiene muy poco abandono, muy poca discontinuidad de los estudiantes en las carreras en los primeros años. Y alguien gritó del público, digamos, entiéndame, en el ciclo básico tienen más del 40% de desgranamiento, por decirle algún nombre. Creo que dijo abandono, deserción, se usaba más en esa época. Pero que alguien no soportó semejante negación, digamos, ¿no? Que era el asunto. No, bueno, dijo el hombre, pero no lo cuento el ciclo básico, eso no es las carreras. Es decir, ahí hay este tema de cómo naturalizamos el fracaso. Cuando estaba yo en la CONIAO y a cargo de la acreditación de las carreras de ingeniería, acá por el principio del 2000, una conclusión a la que llegamos con todos los datos de esa revisión de 200 y pico de carreras, sobre las que por suerte se pudo hacer un estudio que estaba publicado en la web del ministerio, y hubo un momento que todo lo que estaba publicado en la web del ministerio desapareció, así que yo lo tengo, pero no está disponible hoy. Alguna gente lo tendrá, supongo. Una cosa que se veía era que si de golpe mejorábamos
el primer año, la retención en las carreras de ingeniería, no teníamos lugar en los laboratorios de segundo año. Es decir, estaba tan naturalizado, y es probable que siga estando, este tema de que los estudiantes fracasan en tal porcentaje, que las dimensiones de las aulas, laboratorios, todo está... Entonces, lo primero es hacernos cargo de que hay un problema. Hacernos cargo de que este problema está naturalizado. Verlo desde el lugar de los derechos, que es el del lugar de la igualdad. El caso que ustedes trabajaron, Natalia, con Guada, con Viviana, es simbólico porque es uno, y está hablando de un conjunto, ¿no?, de cosas, pero fíjense cómo estamos ahí en esto que yo había dicho sin saber cómo iba a desenvolverse lo otro, y que lo tomé, como decía, de algo que leí esta mañana de Rinesi, en un libro que estoy leyendo, este tema de que una de las igualdades que tenemos que reconocer es que todos somos inteligentes para poder estudiar. Y esa es la que menos está asumida, porque la universidad es elitista desde siempre, respecto del conocimiento más que respecto de las demás cosas. Ha sido elitista respecto de todo, de las clases sociales, de los países, de las lenguas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la universidad nace en una época en la cual para poder ir a la universidad había que saber dos cosas que casi nadie sabía, leer y escribir, y en latín, digamos. Es decir, que era la lengua franca, digamos, de los estudios, de los textos, en fin. Y probablemente también había que saber griego, aunque eso no era imprescindible siempre. Pero voy a que de todas las discriminaciones que la universidad siempre ha planteado, una que tiene impresa, digamos, en su historia y en su estructura, en el modo en que nos seleccionamos los docentes, en el modo en que, por lo tanto, los docentes seleccionamos a los alumnos, etc., es este tema del saber. Así que me congratulo de haber tenido esta oportunidad. Me voy a bajar los textos de Soledad, los textos de Viviana sobre el tema del saber y sobre la pedagogía de lo inicial, que ahí estuve haciendo mientras escuchaba alguna búsqueda en Google. Y espero que sigamos en contacto para seguir aprendiendo sobre esto, que sería el complemento justo de la cuestión de la gestión curricular y de la gestión institucional de los primeros años, ¿no? Una pedagogía y que acompañe eso con instrumentos, con herramientas que nos permitan trabajar mejor. Parece que es una... profesor, ¿no? Tal cual, creo que es una entrada al problema, me parece nodal, ¿no? Es entrar por las desigualdades sociales, económicas, de clase, demás, es la forma, digamos, tradicional, pero entrar por esta construcción de una desigualdad de capacidad que tiene que ver con el concepto de saber que está en juego, ¿no? Porque, digamos, de saber y de inteligencia, hay una forma de inteligencia privilegiada, academicista, no sé, iluminista aún todavía, muy conceptual, ¿no? Que me parece que es una forma de entrar, y me parece que el currículum es, la gestión curricular es uno de los puntos, y el otro punto central, que es otro gran olvidado o aspecto al que siempre vamos por fuera, es el aula o la enseñanza, ¿no? Tinto nos decía en el congreso que estuvimos este año que justamente todas las estrategias generadas para el primer año son estrategias paraáulicas, que van alrededor del aula y no entran al corazón de esta relación que Viviana Mankowski presentó, ¿no? De el docente, el estudiante y el saber, el conocimiento ahí. Entonces, bueno, justamente en relación a esto hay comentarios en el chat, y le doy la palabra a Viviana. Decía que estudiantes como Guada siempre nos interpelan mucho más que otros jóvenes y nos incentivan a transformar. Me parece muy importante, como presentó Viviana, lo poco abordado sobre la posición de ser profesor y el tema de los privilegios y las cargas, ¿no? Pienso en esto digamos, yo pensaba cuando escuchaba a Guada, es que cuánto Guada nos enseña a los profesores que digamos, más allá de Guada, ¿no? Cuánto de esas prácticas docentes se pueden conmocionar, revisar, repensar,
cuánto de los sentidos, de los conceptos que orientan nuestras prácticas, se pueden pensar cuando tenemos la oportunidad de una experiencia tan particular como un estudiante como Wada que sacude, ¿no? Que cuando los alojamos, porque el punto es eso, primero darles un lugar, cuando los alojamos, cuando tenemos esa posibilidad, nos sacude, ¿no? Nos interpela a la universidad, pero interpela también nuestra práctica docente. No sé, nos pone en evidencia la tonalidad emocional, ¿no? De la que hablaba Viviana, ¿no? Pone en evidencia de que esa tonalidad existe, pone en evidencia el clima de la clase, ¿no? Pone en evidencia de que no hay posibilidad de enseñanza sin un vínculo, pone en evidencia la pregunta de qué enseñamos y para qué, ¿no? No sé, Vivi, ¿qué te dio que pensar? Yo pensaba, bueno, cómo está entramado toda la temática que desplegó este panel, ¿no? Porque si bien el foco de mi presentación tuvo que ver desde la perspectiva de los sujetos, cómo se entrama este mirar, este analizar, este problematizar las prácticas en las condiciones de posibilidad de una institución. O sea, también hay que avanzar en pensar esto, ¿no? Cómo una institución posibilita que estos espacios de reflexión o este acompañamiento a los profesores o esta mirada pueda surgir dentro de la institución misma. O sea, ¿no? Es como, bueno, ¿qué está dispuesta la institución a ofrecer, la institución universitaria? A que surjan espacios colectivos donde los profesores puedan colectivamente, en un clima de confianza, con un tipo particular de acompañamiento y de coordinación especializado, poder llevar adelante este ejercicio de la revisión y de la problematización, ¿no? Por un lado esto, como espacio de la posibilidad de crear dentro de la institución universidad misma espacios de revisión. Nosotros en la Universidad Nacional de Lanús estamos llevando a cabo una experiencia de trabajo con profesores trabajando temáticas puntuales sobre el oficio docente, ¿no? Universitario, y está a cargo de la Secretaría Académica de la licenciada Valeria Suárez y junto también con la profesora Berta Gagliano. Y bueno, esto es todo un diseño, ¿no? Esto es toda una construcción. Esto es todo un espacio, bueno, porque uno lo puede predicar, uno puede decir, bueno, es necesario que el profesor revise sus prácticas, analice su vínculo con el saber, su relación con el saber, pero bueno, ¿cuánto de la institución ofrece las condiciones de posibilidad para que esto se acontezca? Eso por un lado, y también por otro lado, un tema más amplio y más macro, más general, que tiene que ver con las condiciones laborales del profesor universitario, ¿no? Digo, o sea, es complejo, pero bueno, me parece que todos apuntan a pensar si está en el foco la mirada de la educación superior como derecho, apuntan a que esto se efectivice, ¿no? No solo se teorice, sino no solo tengamos como lecturas en torno a esto, sino que también las instituciones se muevan, instituyan estrategias posibles de acompañamiento a estas problemáticas, ¿no? A estos ejes de reflexión. Sí, pensaba que entre las cuestiones que quedan en jaque es que el asunto de la enseñanza y de la acreditación es un tema únicamente de los docentes, ¿no? Por supuesto que la enseñanza es responsabilidad inicial, pero al escuchar a Natalia y al pensar también lo que decía, en lo que decía Carlos de esas modificaciones de gestión, digamos, estos ciclos comunes, digo, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad que habría que habilitar en las instituciones para que alojen algo distinto y para que promuevan algo distinto a lo que se viene promoviendo, ¿no? Y cuando Sí, escuchaba a Natalia... Perdón, te interrumpí, perdón. No, dale, decilo. No, digo que también es cierto que es una institución, así como la describió Carlos, ¿no? En este rasgo vinculado de origen, esta marca de origen vinculado al elitismo, también es cierto que es una institución que revisa, que estudia, que produce conocimiento
sobre todo lo que la rodea, sobre la sociedad, pero le cuesta mucho mirarse, revisarse, ¿no? Por algo esta historieta de Quino, o sea, miramos los libros, sobre nosotros sabemos poco. Creo que la interpelación que está puesta ahí en Quino es, bueno, ¿quiénes somos nosotros, los profesores? ¿Quiénes somos nosotros como universidad? ¿No? Y los profesores, ¿qué nos pasa con el conocimiento? ¿Qué damos cuando damos clase? ¿Cómo damos? ¿Cómo nos sentimos? Esta tonalidad emocional que vos recuperás, ¿no? de los profesores, de los colegas franceses. Bueno, nada, a mí me parece que es una invitación, la historieta de Quino es una invitación a un proceso de construcción de identidad que invita a la revisión, al trabajo introspectivo, ¿no? Y siempre para mí, desde el aporte de lo que es el trabajo con otros. A eso iba, ¿no? No sé, en otros niveles educativos, en donde esta masificación, este derecho, como decía Carlos al inicio, está desde hace más tiempo instalado. Hay como en el primario, en secundario, hay como más tradición de saber cómo hemos tratado o maltratado, ¿no? Esta compulsión, esta obligación de que todos estén adentro, ¿no? Y pensaba que un poco la experiencia que cuenta Guadalupe, Natalia y Viviana muestran de que esa responsabilidad que tenemos de asegurar, de garantizar como docentes en un contexto institucional particular el derecho a la educación de todos y todas, implica armar una trama en donde no es esa responsabilidad, digamos, no podemos deshacernos de ella y adjudicársela a otros, que es un poco lo que son las anécdotas que Carlos trae, ¿no? Bueno, no, es responsabilidad de la secundaria o es responsabilidad peor del CBC, como si el CBC no tendría nada que ver con la universidad. O sea, no, es responsabilizarnos nosotros mismos, pero una responsabilidad que se trama con otros. Digamos, creo que también implica, digamos, salir de la dicotomía impotencia, no tengo nada que ver, es tema de otros, o omnipotencia de que yo sé cuántos van a aprobar, digamos, y es solo tema mío, y aparece ahí como que es entre varios, ¿no? Natalia hablaba de no docentes, de nuevos roles que la universidad, supongo que es muy difícil también construirlos porque no tenemos tradición, ¿no? ¿Qué son estos asistentes pedagógicos? ¿Qué es? ¿Es un ayudante de primera? ¿Es un no docente? Digamos, creo pero implica también ser creativos en nuevos roles y darle un lugar de construcción conjunta de las estrategias, de que somos corresponsables, no es que es tema de ellos, ¿no? Pero tampoco implica que solo es tema mío lo que pase con un estudiante. Creo que la idea de responsabilidad colectiva, compartida, pero de verdad, también aparece como un punto central. No sé si Natalia querés agregar algo vinculado a esto, a cómo se construye este rol y qué cosas vos fuiste aprendiendo de esa tarea. Eso quería preguntarte. También quería preguntarte que me recuerdes, que puntees eso que han aprendido, digamos que ustedes han aprendido con los profesores o que los profesores han aprendido que hay que hacer, y porque ese punteo que hiciste de, bueno, trabajar la organización, desarmar los proyectos en actividades o en tareas, a mí me parece que son estrategias que sirven para cualquier estudiante de primer año, ¿no? Y que nosotros como profesores a veces damos por supuestas, ¿no? Demandamos, o sea, los profesores demandamos, generamos demandas cognitivas para nuestros estudiantes que son desajustadas en relación a lo que enseñamos. ¿Sí? Esperamos de ellos y de ellas el desarrollo de habilidades que no enseñamos, ¿no? Entonces, y esto que vos punteás de la organización, de el desagregar las demandas complejas, como puede ser un proyecto en tareas intermedias y demás, me parece interesante. Esas dos preguntas te quería hacer. Sí, en realidad me quedé como con ganas de compartir que la puerta de ingreso en general de las universidades no la abre el docente, sino que la abren los no docentes, y a partir de ahí es nuestro trabajo, porque la lógica de quienes ingresan a la universidad como mandato la llevamos todos, y entonces la formación no queda solamente en eso que sucede en el aula, porque si el estudiante no llega al aula, ahí también fallamos como institución. Eso como primer lugar, digamos, no solamente se trata de lo que sucede en el aula. Y en sí, esos son apoyaturas. Nosotras tratamos de trabajar siempre desde el diseño universal, a veces se puede y a veces no.
porque tiene que ver justamente con esto, con la idiosincrasia de los profesores, de la concepción de la enseñanza, de la permeabilidad a recibir y a compartir un espacio de formación que probablemente el profesor ya tiene planificada y pensada hace varios años, porque la mayoría está hace varios años en sus materias, y entonces cuando la discapacidad es muy visible, bueno, sí, hacen el pedido y entonces necesitan como el recurso y nos convocan, pero lo difícil a veces es cuando la discapacidad no es tan visible y cuando el desgranamiento pasa como por otros lugares. Digo, no hay una discapacidad visual, no hay discapacidad auditiva, y entonces se hace menos lógico el porqué de nuestro acompañamiento. Entonces la invitación, que si bien nuestro equipo es muy nuevo y entonces nos está costando, digamos, en realidad hacernos conocer, porque es una institución grande, porque tiene sus años, porque se viene trabajando en una lógica, y entonces cambiar esa lógica y ofrecer como otras oportunidades u otra forma de trabajar, otros modos, y a veces se generan ciertas barreras, pero la verdad es que, bueno, en el caso de esta trayectoria específicamente, siempre ha sido muy gratificante, los profesores nos encuentran equipo, si bien yo nunca fui asistente de WADA, siempre estuve en el rol de coordinación, la búsqueda de los profes para estas herramientas específicas siempre se hace notar, es pedido. Y después, bueno, lo que tiene que ver con apoyos específicos, que nosotros, eso te decía, que tratamos de que sea desde los principios del diseño universal, en donde es para todos, en donde se trata de generar ingresos desde distintos, digo, no todo pasa por el libro que se lee, también tenemos que estimular los otros sentidos y pensar que nuestros estudiantes tienen inteligencias múltiples, y por qué no abordarlas desde ahí y aprovechar los otros canales de aprendizaje que tenemos. Tratamos de ofrecer diversificación en las actividades, no todo se tiene que evaluar de la misma manera, con el mismo formato, no todas las clases tienen que ser teóricas, bueno, trabajar en grupos, trabajar las consignas, trabajar la estructura de la gramatical, de cómo construimos esas consignas, de cómo es nuestro discurso, si está muy alejado de la población a la cual queremos llegar y que nos entiendan, decodifiquen ese mensaje. Entonces, bueno, cómo volver a pensar esa narrativa. No sé, son muchas estrategias que en realidad los profesores también las tienen, solo que a veces es simplemente sentarse y ponerlo en diálogo, construirlo colaborativamente, porque tiene que ver con eso. No sé si respondí, Sole. Sí. Bueno, hay comentarios en el chat, leo algunos más y vamos cerrando este panel. No sé si quieren comentar algo más. Mientras voy leyendo los comentarios, después podemos dejar un minuto más. Hay un colega acá que recomienda un texto, dice, hay un trabajo muy importante de una amiga que se convirtió en libro, Aprender y educar sin agotarse. Lo hace desde el desgranamiento de los estudiantes de los primeros años y además las trabaja en las carreras. La autora es Adriana Montequín. Acá hay un colega, Rafael, que te pregunta, Guada, ¿cómo te sentiste en el panel? Si te sentiste cómoda, bueno, ¿cómo te sentiste? No, yo puse si te sentiste cómoda, pero la pregunta del público es, ¿cómo te sentiste en el panel, Guada? Bien, feliz y también contenta. ¿Sí? Bueno, Sí. ¿te gustó exponer y lo que fuimos conversando? Me gustó todo que presentó Carlos, Ajá, Vivi ajá. y otra chica, ¿cómo se llama? Viviana también se llama. Ah, Dos también lo mismo, me encantó todos. Bueno, bueno. Nos alegra mucho que te hayas sentido cómoda y fue muy claro tu exposición, nos quedó recontra claro cómo fue tu recorrido, tu carrera. Y también estaba un poquito nerviosa. Bueno, pero claro,
Y sí, siempre que exponemos nos ponemos nerviosas. A ver, para que yo sigo leyendo a ver qué más están diciendo en el... Mira, hay muchos mensajes para vos en el canal. Dice, Guada, te felicito, dice alguien que no sé cómo se llama porque no está el nombre claro, dice, Guada, te felicito por tus logros, felicitaciones a tus acompañantes y a la universidad. Bueno, y nos felicitan a todos por el panel. Yo creo que es un panel para volver a escuchar y para volver a pensar. Creo que hay un montón de líneas para seguir tirando del hilo. Les vuelvo a agradecer a Viviana, a Carlos, a Natalia, a Vivi Misisquia y a vos, Guada, por su generosidad, por este tiempo. Y bueno, y ojalá que este panel contribuya a seguir disputando, ¿no? Instalando este tema que está instalado, pero enriqueciendo el análisis y pensando siempre además salidas creativas. De esta manera, si no tienen nada para decir, para agregar, Vivi y Carlos, ¿no? Nos despedimos me despido de ustedes y del público que nos está escuchando y nos estamos encontrando en otros de estos eventos que siempre, nada, nos hacen coincidir. Un abrazo para todos. Gracias. Chao. Chao, Nati. Muchas gracias a todos. Chao. Un gusto. Lo mismo.